Hoy pondremos en práctica específicamente el método de Carnot y las técnicas de reducción utilizando los postulados de Boole aplicado a lo que son los sistemas combinacionales, es decir, a problemas físicos reales en los cuales utilizaremos técnicas de reducción para llegar a la función más simple posible en sistemas combinacionales. Las aplicaciones que vamos a realizar parten entonces de la solución de ejercicios prácticos. En el primer ejercicio veremos cómo realizar el diseño de un sistema que permita apagar o encender la luz de una escalera desde dos lugares diferentes, utilizando simplemente sistemas lógicos. En primer lugar, se definen las posibles combinaciones de las variables de entrada. En este caso, las variables de entrada serían los interruptores que nos permiten apagar o encender la luz desde el pie de la escalera y al final de la escalera. Para esto vamos a identificar las variables A y B como los interruptores ubicados al inicio y al final de la escalera. Las combinaciones posibles entonces definen que la luz que ilumina la escalera se apaga si ambos interruptores se encuentran igual, es decir, cuando ambos interruptores están cerrados o cuando ambos interruptores están abiertos. Mientras que si los interruptores, uno está abierto y el otro está cerrado, o inversamente, uno está cerrado y el otro está abierto, la iluminación en la escalera debe estar encendida. Aplicando la tabla de la verdad para obtener la ecuación de salida, mi función de salida quedaría definida para el primer término como A negada, B, y para el segundo término como A, B negada. Esta función es simple y llanamente una hora exclusiva, que si la llevamos a una aplicación práctica, nos define que esta hora exclusiva estaría conectada a los dos interruptores, el de inicio de la escalera y el de final de la escalera. Así, por ejemplo, si una persona llega al pie de la escalera, se encuentra con el interruptor abierto y lo cierra, pasaría a este estado y por consiguiente enciende la lámpara. Al final de la escalera se encuentra que el interruptor B está abierto y lo cierra, con lo cual apaga la lámpara. Supóngase el caso de que una segunda persona llega al pie de la escalera, se encuentra entonces con esta condición. Al abrir el primer interruptor, se encuentra entonces con esta combinación y esa combinación enciende la lámpara. Al llegar al final de la escalera, actuaría el interruptor B, abriéndolo, y nos encontraríamos entonces con esta combinación. Y con esta combinación apagaríamos la lámpara. En este ejercicio lo que nos piden es utilizar un decodificador, uno o más decodificadores, para encontrar la solución más simple en estas funciones que se nos dan por suma de productos. En el primer caso, cuando hacemos la tabla de la verdad, nos encontramos entonces que las variables A, B, C y D definen las combinaciones que tendríamos para la condición de salida de mi función f. Dado que los términos de salida estarían definidos para las posiciones min término 0, 1, 7, 8 y 10, nos darían entonces las posibles combinaciones dadas para cada uno de los términos señalados. Es decir, en la primera combinación, min término 0, tendríamos que A es negado, B es negado, C es negado y D es negado. En la siguiente combinación, mi min término 1 sería A negado, B negado, C negado, D sin negar. Y así sucesivamente para cada uno de los términos. A partir de eso, si se tratara de fabricar este sistema utilizando compuertas, se requieren entonces un grupo numeroso de compuertas que es relativamente costoso. Si en lugar de esto se utiliza un decodificador, como comúnmente se llama, lo que haría
es que cada vez que aparezca una combinación de entrada definida por este valor numérico, obtenemos una salida en valor 1. Es decir, este circuito específico, el 4514, es un circuito integrado que, dada la combinación de entrada dada por los pesos numéricos en la combinación de binario natural, define entonces el número de salida que debe estar en valor 1. Así, si colocamos valor 0, 0, 0, 0 de entrada, obtenemos que mi Q0 está en valor 1 y todas las demás salidas están en valor 0. Si por el contrario, por ejemplo, tenemos 0, 0, 0, 1, donde 2 elevado a la 3 está en valor 1, correspondería a mi salida Q8, donde Q8 estaría encendida, estaría en valor 1, y todas las demás salidas se encontrarían en valor 0. Con este circuito decodificador podemos entonces simplificar esta expresión dada en suma de productos, simple y llanamente asignando las variables de entrada de acuerdo a los pesos asignados. En este caso, recuerden que estamos tomando la variable A como la de mayor peso, es decir, 2 a la 3, y mi variable D como la de menor peso, 2 a la 0. Les recomiendo que ustedes por favor tomen la variable A de menor peso y la de D como la de mayor peso. Es decir, le cambien el orden a las variables. Y de esa forma verifiquen qué sucede con las salidas del sistema. En el siguiente paso, lo único que habría que hacer es sumar cada una de las salidas que se corresponden a valores 1. Y para eso necesitamos una compuerta OR de 5 entradas. No es común que se consigan compuertas OR de 5 entradas, pero sí las hay de 6 o de 8 o más entradas. Lo que se hace normalmente es que las entradas que no se utiliza se colocan a la variable que no afecte la salida del sistema, es decir, a mi elemento neutro en la suma. Recuerden, el elemento neutro para la suma corresponde al valor 0. Si esto fuese una compuerta AND, el elemento neutro sería un valor 1, porque al multiplicar por un valor 1 no afecta mi salida, mientras que si tenemos un valor 0 en una compuerta AND, anularía la salida. Para este caso, que es una compuerta OR, mi elemento neutro es el 0, es decir, las entradas que no se utilicen simplemente se colocan a 0. Si colocáramos un 1 a una entrada excedente en una compuerta OR, simple y llanamente la salida se me hace 1 sin importar cuál es la combinación del resto de las variables de entrada. Por consiguiente, anularía la compuerta. En el ejercicio 4 se pide el diseñar un comparador de dos números, cada número formado por 2 bits. Ya de entrada nos están diciendo que cada número puede tener valores que van desde 0 hasta el número 3, es decir, 4 combinaciones posibles para cada número. Y son 2 números los que hay que comparar. El sistema debe tener entonces 3 salidas, porque cada salida nos va a indicar en una que uno de esos números es mayor que el otro, en la otra salida que es menor y en la última salida que es igual. Y nos piden que el sistema se debe realizar exclusivamente con compuertas NAND. Es lo único que se tiene, no se tiene otro tipo de compuerta. Por consiguiente, la función debe estar representada a la final solo con compuertas NAND o para compuertas NAND. La tabla de la verdad para este problema. En un primer caso, tenemos entonces las variables A1 y A0 que formarían lo que vendría siendo mi primer valor numérico identificado como variable A. Y mi variable B1 y B0 que identificarían a mi variable B. Las funciones de salida entonces F1 definen que A es menor que B. Mi variable F2 definirían que A es mayor que B. Y mi función F3 definiría que mi variable A es igual a B. Bajo estas condiciones, veamos qué sucede con F1.
es decir, para los términos 1, 2, 3, 6 y 7, queda definido que A es menor que B. Lo siguiente es llevarlo al mapa de Carnot. Identificando los valores en el mapa de Carnot, ahora podemos hacer asociaciones que nos permitan reducir mi función hasta su mínima expresión. En una primera reducción agrupamos los 4 unos más cercanos, obteniendo que mi valor A1 se mantiene constante porque pasa de 0 a 0. Por consiguiente se toma, pero como es 0, se toma negado. Mi valor A0 pasa de 0 a 1 y por consiguiente se anula. Mi valor B1 pasa de valor 1 a valor 1 y por consiguiente se toma en cuenta y pasa directo. Mi valor B0 pasa de 1 a 0 y por consiguiente se anula. Quedando entonces que esta agrupación de valores 1 tomado en esta tabla del mapa de Carnot queda definida como A1 negado por B1. Veamos qué pasa entonces con los dos términos restantes. En la siguiente asociación podemos utilizar uno de los valores que ya hemos asociado en el primer grupo. Recuerden que en el mapa de Carnot podemos utilizar el mismo término tantas veces como haga falta. Agrupando entonces estos dos valores 1, ahora podemos definir que el siguiente término está dado por, en el primer caso, los dos términos que conforman el valor de A no cambian y se toman ambos, A0 y A1, por supuesto ambos negados. A1 negado, A0 negado. Para el caso de B, nos damos cuenta que B1 pasa de 0 a 1 y por consiguiente se elimina y solamente se toma el término B0 que pasa directo, es decir, no negado. Y ya así queda definido para esta agrupación el término A1 negado por A0 negado por B0. La siguiente agrupación, este valor 1, está adjunto a este valor 1 y lo podemos asociar. Haciendo esta agrupación, nos queda entonces el término definido por A0 negado B1 y B0, dado que A1 cambia de 0 a 1 y por consiguiente se anula. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Estos tres términos, como ustedes lo pueden ver, están definiendo nuestra función en forma de suma de productos. Si quisiéramos llevar esto a un circuito eléctrico, tendríamos que utilizar una compuerta AND de 2 entradas, más, o sea, tendríamos luego otra compuerta AND de 3 entradas y otra compuerta AND de 3 entradas, que se agrupan utilizando una compuerta OR de 3 entradas. Ahí tenemos un problema. No tenemos compuertas AND, tampoco tenemos compuertas OR, solamente compuertas NAND, por definición del problema. Lo que se hace entonces es que tenemos que buscar la forma de cambiar todo esto a que todo quede definido solamente con compuertas NAND. ¿Okay? Recuerden, las compuertas NAND es una compuerta AND que tiene un inversor a la salida. Luego, para poder hacer esto, me aprovecho del postulado que dice que cualquier variable negada 2 veces o cualquier función negada 2 veces es esa misma, o sea, no hay cambio. Así que negamos 2 veces toda nuestra función de transferencia. Si hacemos eso, luego podemos anular o cambiar nuestra primer negado haciendo cambio de sumas por producto, producto por suma y por supuesto negando cada una de las variables. Si tomo las variables que están dentro de cada uno de los paréntesis como si fuera una única variable, es decir, agarro esto y lo agrupo como si fuera una única variable, al hacer los cambios, note muchachos que yo puedo decir que todo el grupo, este grupo que está dentro del paréntesis, queda como un solo negado de A1 negado por B1. Así no tengo que cambiar mis variables internas, solo lo dejo negado arriba, ¿no ven? Completo, negué completo el grupo. Y la suma cambia por productos. Esta otra suma también cambió por productos. Por supuesto, el grupo completo que ustedes ven acá, este grupo completo que ustedes ven acá, pasa como una sola variable.
pero toda negada, ¿ven? Agarré todo el grupo de A1 negado por A0 negado por B0 y lo negué completo, que es el que tenemos acá. En este grupo hicimos exactamente lo mismo. A0 negado por B1 por B0 y lo negamos completo. ¿Ven? Cada grupo negado completo. Y las sumas, por supuesto, cambiaron a productos. Esto representa un producto, es decir, una compuerta AND cuya salida está negada, que sería una NAND de 2 entradas. Esto, fíjense, es un producto de las 3 variables cuya salida está negada, o sea, una NAND de 3 entradas. Y esto exactamente lo mismo, una NAND de 3 entradas. Y todas van combinadas a un producto, o sea, una AND cuya salida está negada totalmente. ¿Ven la línea negra aquí arriba que agarra todo? Un negado que agarra todo sería este producto sería una NAND. Y así todo quedaría dibujado por 3 compuertas NAND de 3 entradas y una NAND de 2 entradas. Y así solucionamos todo con compuertas NAND. Estos inversores que los dibujé de esta forma para hacerlos más pequeños, también los puedo dibujar con compuertas NAND. Puedo agarrar una NAND de 2 entradas cuyas entradas están en corto, o sea, van al mismo punto. ¿Y qué me queda? Un inversor. O sea, esto también lo puedo hacer con compuertas NAND. Yo les coloqué el componente comercial porque así además ustedes pueden buscar la referencia del producto en el comercio y se dan cuenta de que verdad existe y que lo pueden utilizar. Si prueban este circuito, se darán cuenta que funciona exactamente para comparar los dos números. Imagínense que los números de entradas sean ceros. El valor A vale 0, el valor B vale 0. ¿Qué tendríamos? 0, 0, 0, 0. Veamos qué sucede en F1. Si tenemos 0, 0, se invierten y esos ceros aparecen aquí como unos. Así que habrá un 1 acá, y habrá un 1 acá, y habrá un 1 acá. Pero mi valor es 0 en B, ¿lo ven? Hará que haya un 0 aquí, habrá que haya un 0 acá, y mi valor en B habrá que haya un 0 acá. Al haber un 0 en cualquiera de las entradas de una compuerta AND, ya me haría que mi salida sea 0, pero como es NAND, invertida me da un 1, así que habrá un 1 aquí, un 1 acá y un 1 acá. Que invertido aquí me dará un 0. Por lo tanto, mi función da 0 cuando los valores numéricos sean 0, 0, 0, 0. Y me está diciendo que en ningún momento se cumple que A sea menor que B. Claro, A igual a B. Y funciona. Vamos a probarlo ahora para un valor que debería dar 1 de salida. Digamos que B vale 1. Entonces, B1 vale 0, B0 vale 1. Habrá un 1 aquí. Todos los demás están en 0. Como aquí hay un 1, fíjense muchachos, por acá habrá un 1, por acá habrá un valor 1. Esta entrada va a 0, así es que esta se me anula, acá habrá un 1. Listo, esta ya no me sirve. En la siguiente condición, aquí hay un 1, por acá habrá un 0, por lo tanto aquí hay un 1, aquí hay otro 1, acá habrá un 0, por lo tanto acá habrá otro 1. ¿Lo ven? Aquí hay un 1, 1, 1, que invertido me da un 0. Ese 0 a la entrada de esta compuerta, sin importar lo que haya en las demás, me daría un 0 de salida que invertido me da un 1. Y eso me está diciendo que F1 valdrá 1 cuando A valga 0 y B valga 1. Y funciona. Se cumple la condición. Asimismo lo pueden probar para todas las posibles combinaciones de la tabla de la verdad y se dan cuenta que efectivamente compara y este circuito nos muestra en F1 cada vez que el valor B combinado B1 o B0 sea mayor que A1 o en otras palabras cuando A sea menor que B. Veamos la siguiente condición. En la siguiente condición vamos a probar F2, o sea cuando A sea mayor que B. La tabla de verdad nos dice que en ese caso A será mayor que B en las posiciones min término 4, 8, 9, 12, 13 y 14. O sea, las que tenemos definidas acá. Paso siguiente, llevamos al mapa de Carnot estas posiciones min término. Seguidamente, esta agrupación queda definida por A1 producto B1. La siguiente agrupación nos permite definir el término A0, B1 negado, B0 negado, y la siguiente agrupación nos permite definir A1, A0 y B0 negado. Con esas 3 agrupaciones ahora podemos aplicar exactamente lo mismo que hicimos anteriormente. Negamos 2 veces y después tomamos cada término independiente como
una sola variable y así nos quedaría A1, B1 negado, producto, A0, B1 negado, B0 negado, negado, ¿lo ven? Y producto, A1, A0, B0 negado, por supuesto todo negado. Cada uno de estos productos con negado a la salida es una NAND. Y la unión de los tres se da por el producto de cada uno de ellos, todo negado a la salida. O sea, otra NAND de 3 entradas. Esto nos permite definir el problema. 3 compuertas NAND. En el primer caso, una NAND de 2 entradas. En el segundo caso, una NAND de 3 entradas. Y en el último caso, otra NAND de 3 entradas. Todas que se multiplican con una NAND de 3 entradas definitiva. Para obtener las inversiones de entrada, o sea, el B1 y el B0 que se requieren invertidas, simplemente o utilizamos un inversor así o utilizamos, como debería ser la forma correcta, 2 AND de 2 entradas con sus entradas en corto. Pueden probarlo también y se darán cuenta que al hacer la combinación de las variables entrada en la tabla de verdad, siempre va a aparecer un F2 valor 1 cada vez que la combinación de A sea mayor que la combinación de B. Si son iguales o en el caso contrario A menor que B, no se cumple, no da 0. Y por último veamos el ejercicio cuando mi F3 me identifica que A es igual a B. En ese caso lo llevamos de la tabla de verdad al mapa de Karnaugh y nos da esta combinación. Para este caso no tenemos valores 1 cercanos y no podemos hacer agrupaciones, así que cada término lo obtenemos dado por su valor 1 completo, es decir, tenemos las 4 variables involucradas en cada uno de los términos. Y nos quedaría la función dada por esta expresión en extensión. Esta función entonces nos definiría, si aplicamos la doble inversión y luego la conversión de la suma a productos, como 4 NAND que luego van a una NAND de 4 entradas. Haciendo el circuito completo nos quedaría algo como lo que tenemos acá. 4 NAND, cada una de 4 entradas, con una NAND definitiva de 4 entradas que obtienen el producto invertido de las 4 salidas, que es exactamente lo que tenemos definido en nuestra ecuación. Igual se los dejo, muchachos, para que lo prueben ustedes con calma, verifiquen efectivamente que cuando el valor de A es igual al valor de B, la combinación que hagan entre las variables A1, A0 es igual a la combinación que hagan B1, B0, mi salida F3 se cumple, es decir, es verdadera. Y en caso contrario, bien sea que A sea mayor que B o menor que B, mi salida F3 debe valer 0. Muchas gracias por su atención y espero que sea de utilidad la información consultada.